En este vídeo vamos a ver las escalas y los planos. Vamos a ver cómo dibujar a escala un plano o un dibujo. Lo primero de todo es saber qué es una escala. La escala es la relación que existe entre las magnitudes que tiene un dibujo y las dimensiones reales del objeto. Normalmente la escala empleada en los dibujos suele indicarse mediante una proporción, ¿cuál? La que vemos aquí. La medida del dibujo, 2 puntos, la medida real, como pasa en estas escalas que vemos en este ejemplo. La escala natural, esta de aquí, lo que nos indica es que tenemos 1 a 1, porque es la escala natural, es decir, que la medida del dibujo es 1 y en la medida real también. ¿Qué quiere decir esto? Que al natural, cuando tenemos 4 cuadraditos, si nosotros hacemos una escala de reducción, quiere decir que cada uno del dibujo serán 2 reales. Por lo tanto, uno de aquí, este 1, son 2 reales. 1 y 2. Y el siguiente que hay aquí serán otros 2. Como veis, lo que estamos haciendo es reducir a la mitad, entre 2. En una escala de ampliación, lo que nos está diciendo es que la medida del dibujo son 2 cuando en real es 1. Es decir, que 1 y 2 nos equivale a 1 de aquí. Los siguientes 1 y 2 nos equivale al siguiente de aquí. Y 1 y 2 al tercero y los últimos 2 al cuarto. Hemos visto en el anterior dibujo cómo eran las 4 tipos de escalas. La escala natural, que lo que será es que el dibujo realizado tiene el mismo tamaño en la realidad que en el papel y normalmente se pone 1 a 1 o con la barra. ¿Qué significa? Que una unidad en el plano equivale a una unidad en la realidad. El plano quiere decir lo mismo que el dibujo. En una escala de ampliación, cuando tenemos que representar un objeto muy pequeño en papel. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente si tenemos un objeto que es chiquitito, chiquitito, lo que queremos es verlo un poquito más grande. Entonces, así lo representamos con una escala de ampliación. Y sin embargo, en una escala de reducción, lo que hacemos es un objeto muy, muy, muy grande, lo hacemos más chiquitito para que nos entre en nuestro papel. Por ejemplo, el plano de una casa. No podemos tener 12 metros de papel para poder poner 12 metros. Entonces, lo que hacemos es reducirlo. Vamos a ver en este ejemplo cómo haríamos esto en la práctica, que es lo que realmente nos interesa, ¿no? Entender cómo hacemos esto en la práctica. Lo que os propongo aquí es un objeto real que tendría 4 centímetros por 4 centímetros, en este caso un cuadrado. Si lo dibujamos 1, 1, nosotros lo que dibujaríamos son 4 centímetros con una regla y otros 4 centímetros con otra regla. Si hacemos una escala de reducción 1, 2, lo que hacemos es hacer 2, 2. ¿Cómo hemos sacado esta medida de 2 centímetros? Pues fijaros, voy a hacerlo con una regla de 3. Lo que yo voy a hacer es plantearme que tengo una escala que el primer número que tengo aquí es el del dibujo y este de aquí es el real. Pues voy a escribir esto mismo. Dibujo y real. Por lo tanto, si yo tengo dibujo y real, lo que yo tengo en escala es 1, 2, ¿verdad? Claro, lo que yo quiero saber es cuánto es el dibujo que tengo que hacer en una escala 1, 2, siendo la medida real ¿cuánto? 4, que la cojo de aquí. Entonces, lo que yo pongo es la escala arriba, la X porque yo no sé cuánto tengo que dibujar y lo real que tengo que son 4. ¿De acuerdo? Esto hecho con una regla de 3 sabemos que X va a ser igual a 4 por 1 entre 2. Recordemos cómo hacíamos una regla de 3. Hacíamos estos dos que están en diagonal, los multiplicamos y luego dividíamos con el que estaba al otro lado. Entonces, 4 por 1, 4,
4 entre 2 igual a 2. Y esta será mi dimensión y por eso este 2 sé que es el que tengo que poner aquí. Vamos a ver ahora otro ejemplo diferente. Yo sé que tengo una escala 2, 1. Lo mismo hago. El dibujo y el real. 2, 1. 2 del dibujo, 1 real. Yo no sé en el dibujo lo que voy a tener que poner, pero sé que en el real son 4, igual que antes. Por lo tanto, x es igual a 4 por 2 entre 1, que en este caso va a ser 8. Y así es como he sacado esta dimensión de aquí. Yo creo que es bastante fácil cuando lo hacemos con una regla de 3. Siempre ponemos arriba del todo la escala y en el real la dimensión que tiene. Y por otro lado, aquí la que yo voy a tener que dibujar. Creo que es bastante fácil, pero vamos a hacer otro ejemplo más para verlo todavía más claro. En este segundo ejemplo lo que os traigo es un plano de una casa, ¿vale? Para no extenderme demasiado, lo que he pensado es que vamos a hacer las medidas de el ancho y el largo de la casa, ¿vale? Las interiores, si nos las dieran, tendremos también que hacerlas, pero bueno, en este caso vamos a hacer solamente esas dos. ¿Cómo las calculamos? Pues fijaros, yo lo primero de todo que tengo dos medidas. Por un lado, tengo 11,40 metros y por otro lado tengo 8,40 metros. Claro, yo no voy a dibujar en metros porque mi hoja no tiene metros de longitud. Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer es, lo primero de todo, pasarlo a centímetros. Si paso esto a centímetros, esto me da 1140 centímetros. Y en el caso del 8,40 me da 840 centímetros. Por si alguien no lo recuerda, os recuerdo que lo que tengo que hacer es pasar la coma hacia la derecha, los decímetros y los centímetros, que es lo mismo que si multiplicara por 100. Una vez hecho esto, lo siguiente que tengo que hacer, igual que he hecho antes, es poner las dimensiones en regla de 3. El dibujo y el real. Lo primero que poníamos era la escala 1,50 y lo siguiente que teníamos que hacer era, como yo no sé lo que tengo que dibujar, será x y la medida real, 1140. Por lo tanto, x va a ser igual a 1140 por 1 entre 50, que me da una medida de 22,8 centímetros. Y esta sería la que tengo que dibujar yo en mi papel. Ahora vamos con el ancho de la casa, que hacemos lo mismo. Hacemos 1,50, que es la escala, y ponemos el 840 aquí. Voy a hacer una rayita para que se separe, ¿vale? Luego x es igual a 840 por 1 entre 50. Y esto nos da 16,8 centímetros. Esta es la medida que yo tengo que dibujar. Vamos a hacer ahora otra escala más, 1,35. Haremos exactamente lo mismo. Hacemos la del dibujo y la real. En este caso no voy a volver a pasar de metros a centímetros porque son las mismas dimensiones, no necesito hacerlo, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver qué otros datos nos daría, qué otras medidas nos daría. Vamos a poner el 1,35 aquí, luego tendríamos x porque es la medida que queremos sacar y 1140. Luego x me va a dar 1140 por 1 entre 35. Y en el otro caso también me va a quedar la x en el mismo sitio y 840.
Luego x es igual a 840 por 1 entre 35. Y vamos a ver lo que nos da. En el caso del 1140 entre 35 me da una medida de 32,57 centímetros. Y en el caso de 840 entre 35 me da 24 centímetros. Estas medidas, que ya son un poquito más grandes, no me entrarían en un papel normal. Por lo tanto, lo que tendría que hacer sería buscarme un papel más grande o una cartulina o lo que necesitara. Entonces, es bastante importante revisar primero de todo cuáles son mis medidas, porque en este caso a mí sí me entra 22,8 y 16,8 me entra en un folio normal, pero en este otro caso no me entraría. Veis que realmente sacar la dimensión de escala es muy fácil, es decir, que hacer la escala de cualquier dibujo es muy fácil haciendo una regla de 3. Hay que recordar que ponemos primero la escala y luego los datos que queremos por una parte buscar y el real. Y con eso ya tendríamos todo. Bueno, espero que este vídeo os haya valido para entender perfectamente cómo se hacen las escalas.